23 de agosto 2023. Un día en el que la nave espacial Chandrayaan-3 de la India hizo historia al ser la primera en aterrizar en el Polo Sur lunar, un lugar que normalmente no podemos ver desde la Tierra. ¿Qué hace tan fascinante a este refugio lunar para los científicos? Que oculta algo precioso: hielo lunar. Se cree que este lugar tiene más hielo que el norte. Y no es difícil entender por qué los científicos están tan entusiasmados al respecto. Es una fuente de agua congelada y podría convertirse en nuestra clave para construir un hogar lunar permanente, o incluso para abastecer misiones hasta Marte. Los científicos sabían de este hielo desde hace más de 2 décadas, desde que una nave espacial de la NASA la encontró por casualidad durante una de las misiones. Luego, en 2018, la NASA declaró que estaban completamente seguros del descubrimiento. Afirmaron que el polo sur de la Luna tiene abundante agua. Imagina esto: los futuros colonos lunares podrían aprovechar este suministro de agua. Podría ayudarnos a sostener la vida en el árido paisaje lunar. Además, al dividir el agua en oxígeno e hidrógeno, podríamos obtener tanto aire como combustible para cohetes. Todo esto hará que las misiones lunares sean más factibles y autosuficientes. También es un excelente vistazo al pasado. Este hielo, que tal vez sea tan antiguo como la misma Luna, podría develar los profundos misterios de la Luna y la Tierra. Pero resulta que el agua no es rara en el espacio. Podría haber muchos planetas donde la vida podría prosperar. Sabemos esto porque comenzamos a encontrar vapor de agua alrededor de las estrellas. Y esta agua es notablemente similar al agua de nuestro propio sistema solar. Este descubrimiento sugiere que el agua de la Tierra originalmente provino del espacio. El agua se forma alrededor de las estrellas en unas nubes de vapor extremadamente calientes. Luego, se convierte en hielo y se adhiere a pequeñas partículas de polvo. Estas partículas con el tiempo se unen y se transforman en objetos más grandes como cometas y planetas. Así fue como se formaron los cometas y planetas de nuestro sistema solar. Y así es como el agua se está esparciendo por el universo. Y puede que de esta manera haya llegado a nuestro planeta y a la Luna también. Los científicos piensan que el hielo lunar podría haber viajado hasta aquí hace eones. Quizás se transportó en asteroides ricos en agua que impactaron en la superficie lunar. Todo esto tiene grandes implicaciones para nosotros. El Polo Sur es un lienzo ideal para que la humanidad establezca una verdadera base lunar. Imagina cúpulas de ladrillo conectadas por túneles subterráneos secretos. Estarán llenas de gente ocupada operando computadoras. Otros estarán recorriendo el paisaje lunar en sus jeeps para extraer recursos preciosos. Tenemos algunas ideas realmente geniales para lograrlo. Quizá te imagines que primero hay que transportar unos refugios pesados y muy costosos desde la Tierra. Pero, ¿no habrá un método más eficaz? Piensa en nuestra historia como civilización. Cada vez que nos aventuramos a un nuevo lugar, exploramos los alrededores en busca de recursos disponibles y los utilizamos para sobrevivir y prosperar. Así fue como nos expandimos por nuestro propio planeta. Entonces, ¿por qué no deberíamos expandirnos de la misma manera por la Luna? Ahora, podrías preguntarte qué recursos tiene para ofrecer la Luna. Sabemos que tiene hielo y que puede ser transformado en agua líquida. Pero vemos claramente que nuestro satélite carece de vegetación frondosa y alimentos comestibles. Bueno, puede que no sea obvio, pero la Luna sí tiene algo que ofrecer: recursos minerales y luz solar. A diferencia de la Tierra, donde el sol sale y se pone, los polos lunares ofrecen una vista hermosa. El sol orbita grácilmente el horizonte durante todo el día, lo que significa que puede proporcionar una fuente de energía casi ininterrumpida.
Imagina vivir en un mundo bañado en luz solar perpetua. Estoy segura de que a los paneles solares les encantará. A mí, no tanto. Aún así, podemos utilizar no solo la luz del sol, sino también su calor. Honestamente, deberíamos aprovecharlo todo. Si nos sobra metal mientras producimos oxígeno, busquemos también un uso para ese metal. Necesitamos tratar el ambiente de manera responsable, no solo en la Tierra, sino también en la Luna. Es por eso que los científicos están aprendiendo cómo convertir el recurso más abundante de la Luna, el regolito, en ladrillos resistentes. Han sido bastante ingeniosos al idear cómo crear ladrillos lunares. Los científicos piensan utilizar el calor del sol para fundir polvo lunar, capa por capa, creando esencialmente una impresora 3D para el polvo lunar. Los ingenieros también han cocido ladrillos usando hornos solares y han sometido el suelo lunar a microondas. Se han vuelto bastante hábiles en este tema. Así que es posible que establezcamos una pequeña fábrica de ladrillos en la Luna y que construyamos casas de regolito. Es como el Minecraft en la vida real. Tan pronto como encuentras algún material nuevo e interesante, tienes que construir una casita con él. Si funcionan, estos ladrillos podrían utilizarse para construir edificios completos o módulos inflables que les den nueva vida a los módulos abandonados. Pero entonces, ¿los astronautas deberán volverse hábiles albañiles? Bueno, no harán todo por sí mismos. Tendremos que crear un pequeño sistema automatizado que involucre a robots que trabajen en colaboración. Los humanos, por supuesto, supervisarán el sitio de construcción. A pesar de toda esta automatización, los científicos creen que vivir en la Luna va a ser, bueno, digámoslo así, acogedor. Los diseños podrían incluir habitaciones apiladas o zonas de múltiples usos. Sin embargo, también habrá algunos desafíos. En la Luna, las condiciones pueden volverse extremas. Imagina temperaturas abrasadoras que llegan a alcanzar los 100 grados centígrados durante el día. Y por la noche, caen hasta los 180 grados bajo cero. Y no es solo el clima. La Luna está constantemente expuesta a la radiación solar, los rayos cósmicos y los impactos de micrometeoritos. Todas estas cosas desgastan gradualmente su superficie. Otro gran desafío es el polvo lunar. En la Luna no hay aire para respirar y el polvo puede causar problemas. Y no se trata de un polvo común. Es extremadamente adherente y puede incluso hacer que los astronautas estornuden y tengan los ojos llorosos. También daña los equipos y los trajes espaciales. La verdad, es algo que hay que tener muy en cuenta. Los científicos han descubierto que el polvo se forma cuando los meteoritos impactan la Luna. Así se forman partículas diminutas y fragmentos afilados de vidrio. Es tóxico, y estos pequeños fragmentos pueden flotar en la baja gravedad lunar, lo que dificulta la respiración. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene viento ni lluvia que la limpien. Por eso ahora están intentando descubrir cómo prevenir que este molesto problema arruine las misiones. Hay más en este refugio lunar de lo que aparenta a simple vista. Los científicos también quieren profundizar en los misterios de las ondas electromagnéticas de baja frecuencia presentes allí. Podrías pensar que los telescopios de alta tecnología nos dejan ver cada centímetro de la Luna, pero no es cierto. En el polo sur de nuestro satélite, hay cráteres gigantes sin tocar por la luz solar desde hace eones, atrapados en oscuridad total, más fríos que Plutón, y casi imposibles de explorar. Sin embargo, tal vez tengamos que hacerlo si queremos explorar el espacio, porque la oscuridad esconde recursos indispensables que harán posible la vida y los viajes de larga distancia en el espacio. Sí, hablamos del agua atrapada como cristales diminutos en el suelo lunar.
Bueno, el agua en el espacio siempre es buena noticia. Probablemente has escuchado que los científicos también están obsesionados con encontrarla en Marte. Si el planeta rojo tiene algún tipo de agua bajo su superficie, surge la emocionante posibilidad de que haya existido vida ahí. Incluso los microbios serían el descubrimiento más grande en la historia humana. Por eso los rovers andan hurgando en cráteres marcianos y perforando el suelo como jardineros espaciales muy dedicados. Pero por increíble que sería el agua en Marte, el agua en la Luna podría ser aún más valiosa para nosotros a corto plazo. Las razones son simples: la distancia y la gravedad de la Luna. Podemos llegar a nuestro satélite en 3 días. Eso es casi nada. Toma al menos 7 días llegar de Londres a Nueva York en crucero. Pero más importante que la duración del viaje es la posibilidad de usar la Luna como parada técnica. Parar, recargar combustible y relanzar para poder continuar la exploración. La gravedad en la Luna es solo 1/6 de la fuerza de la Tierra. Eso no solo sirve para entretenerte sin fin saltando por ahí. Esta diferencia significa que lanzar cohetes desde nuestro satélite es mucho más fácil comparado con lanzarlos desde la Tierra, lo cual requiere una cantidad tremenda de combustible solo para liberarse de la atmósfera. Por ejemplo, el cohete Saturno V, que llevó astronautas a la Luna durante las misiones Apolo, estaba compuesto por más del 90% de combustible solo para despegar del suelo. En la Luna, sin embargo, es mucho más fácil lanzar un cohete. Eso significa que podríamos cargar cargas más pesadas con menos combustible. Es como poder llevar una maleta más grande en tu viaje. Si podemos encontrar y usar hielo en la Luna para crear combustible de cohete, convertiría a nuestro satélite en una parada práctica y económica para explorar el sistema solar. Sin mencionar que, aplicando química básica, podríamos extraer oxígeno del agua y usarlo para respirar o para motores de cohete. Además, los astronautas necesitarían agua para beber y cultivar cosechas en la base lunar. Entonces, ¿qué sabemos sobre los últimos descubrimientos? Por mucho tiempo, los científicos pensaron que la Luna estaba completamente seca. Pero en 2009, la NASA básicamente estrelló un cohete contra un cráter. Causó una explosión de hielo y vapor, como fuegos artificiales, y finalmente confirmó que la Luna tenía algún tipo de agua. ¿Pero cuánta? Bueno, suficiente para importar. Los datos sugieren que podría haber cientos de millones de toneladas de hielo de agua atrapadas en las regiones polares de la Luna. Algunos estimados dicen aproximadamente 600.000 millones de kilos. Eso es más o menos el mismo peso que 460 millones de autos. No exactamente lagos, pero aún así es mucho. Y todavía podría haber más. Esta agua también podría contribuir a descubrir secretos científicos geniales. El hielo es antiguo, lo que lo hace como una cápsula del tiempo de los primeros días del sistema solar. Estudiar esas moléculas congeladas podría decirnos no solo cómo llegó el agua a la Luna, sino también cómo apareció en la Tierra. De todos modos, ¿qué hace toda esa agua en la Luna? ¿Cómo llegó ahí? Los científicos suponen que parte probablemente llegó en cometas y asteroides hace miles de millones de años. Muchas de esas rocas espaciales llevaban hielo, y parte de esa agua terminó en las regiones polares. Otra fuente podría ser la forma en que el viento solar interactúa con la superficie lunar. En cualquier caso, sin importar cómo apareció este hielo en la Luna, el verdadero truco es dónde terminó, dentro de sus cráteres polares. Y aunque podemos encontrar el hielo no solo en los cráteres del Polo Sur, ahí es donde se cree que están las reservas más grandes y estables. Algunos de esos cráteres son enormes. Uno de los más famosos se llama el cráter Shackleton, y tiene más de 21 kilómetros de ancho y más de 3 kilómetros de profundidad. Eso es casi el doble de profundo que el Gran Cañón. La Luna apenas se inclina en su eje, solo como 1 grado, así que el Sol nunca se asoma por los bordes de esos pozos polares profundos. Las temperaturas bajan a unos 240 grados Celsius bajo cero ahí. Cualquier agua o químicos atrapados en esa tierra congelada simplemente se quedan ahí, encerrados como en un congelador. Algo realmente genial es que en el Polo Sur tienes partes atrapadas en oscuridad perpetua, pero algunas crestas montañosas cercanas reciben luz solar casi sin parar. Los científicos las llaman los picos de luz eterna. Son perfectos para instalar paneles solares mientras siguen lo suficientemente cerca para acceder a los tesoros helados escondidos abajo. Los polos de la Luna son los únicos lugares en nuestro sistema solar que conocemos donde el día y la noche perpetuos existen lado a lado. Pero la noche eterna no solo es fascinante, es peligrosa.
El terreno allá afuera es absolutamente implacable. Ni siquiera podemos simular algo así en la Tierra. Ni siquiera sabemos cómo se ve desde adentro. Es peor que explorar la parte más al norte de la Antártida mientras usas una venda en los ojos. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿es siquiera obtenible esa agua potencial? Esa pregunta probablemente vale varios billones de dólares. Sí, hay agua allá, pero llegar a ella no será como sacar helado de un tazón. De lo que realmente estamos hablando son cristales de hielo microscópicos mezclados en el polvo lunar. Para usarlo, las máquinas necesitarían excavar y calentar el suelo. Luego, capturar el vapor antes de que escape de vuelta al espacio. Y luego, está la congelación. Aún asumiendo que un humano o rover pudiera llegar con seguridad al fondo de un cráter, sería casi imposible navegar. Las baterías y el equipo probablemente no durarían, y es imposible usar paneles solares o electrónicos allá abajo. Se congelarían en minutos. Sin embargo, el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA usa todo tipo de radares y sensores para olfatear cómo se ve el cráter por dentro. Y ahora, hay una herramienta aún más precisa, ShadowCam. Una cámara tan sensible que puede capturar detalles en luz 100 veces más tenue de lo que nuestros ojos pueden ver. Básicamente, el dispositivo de visión nocturna definitivo. Con ella, finalmente podemos mapear esos pozos sin siquiera poner un pie ahí. Por eso, los ingenieros están ideando todo tipo de soluciones ingeniosas. Algunos conceptos involucran rovers con energía nuclear con faros lo suficientemente fuertes para atravesar la oscuridad. Otros quieren robots que desciendan con cuerdas por las paredes del cráter o salten por el suelo como bastones saltarines. Incluso hay ideas para taladros que podrían derretir el suelo congelado y atrapar vapor de agua como condensación en una lata de refresco fría. El lado positivo es que esta agua no va a ningún lado. Hasta que mejoremos nuestra tecnología, el suministro nos esperará. Dicho esto, las agencias espaciales ya están haciendo avances. De hecho, más de media docena de nuevas misiones están alineadas para los próximos años. El programa Artemis de la NASA se está preparando para enviar astronautas de vuelta alrededor de la Luna y luego al Polo Sur. El Chang'e 7 de China planea revisar esos cráteres oscuros, y compañías privadas como Firefly y Blue Origin se están preparando para entregar equipo y experimentos. Ahora, aquí hay un dato curioso menos conocido. La Luna huele. Cuando los astronautas del Apolo llevaron polvo lunar a sus módulos, se mezcló con el oxígeno adentro y terminó oliendo bastante fuerte. Dijeron que era como pólvora quemada o fuegos artificiales. El polvo lunar no tiene nada que ver con pólvora, pero sus partículas son altamente reactivas. Después de estar en el espacio por miles de millones de años, reaccionaron instantáneamente con el oxígeno en la cabina, creando ese olor ahumado. Los futuros exploradores definitivamente también van a notar ese olor, ya que el polvo lunar tiende a pegarse a todo. Esperemos que, aparte de todo lo demás, los científicos desarrollen aromatizantes para la base lunar. ¿Te acuerdas del asteroide que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra? Pues agárrate. Podríamos ver algo parecido en nuestra vida. Y esta vez, las consecuencias podrían ser aún más catastróficas. Solo hay una diferencia chiquita. Este nuevo asteroide probablemente le pegue a la Luna. Y no, ya no es ciencia ficción. Hay un asteroide llamado 2024 YR4 que, según los científicos, tiene como un 4% de probabilidad de golpear la Luna en 2032. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Intentamos desviarlo un poco de su ruta o lo volamos? Un grupo de investigadores, incluidas personas de la NASA, analizó el tema y propuso varias opciones. Su preocupación es real. Si esa roca impacta la Luna, podría levantar una nube enorme de escombros, que, por algunos días, se dispararía hasta 1000 veces por encima de lo normal. Y no es solo un tiradero, podría poner en riesgo a astronautas y satélites en órbita baja terrestre. Una idea obvia es darle un empujón al asteroide para que no impacte la Luna. Otra es desintegrarlo por completo. Básicamente, una explosión controlada. Los expertos incluso le tienen un nombre elegante, una disrupción robusta, pero detonar un asteroide con armas nucleares nunca se ha probado. Nadie lo ha hecho y trae riesgos enormes. Podrías crear muchos fragmentos más pequeños, pero más peligrosos, o provocar algo inesperado que empeore todo. En todo caso, la idea ya está sobre la mesa para que la comunidad científica la evalúe. Ahora,
El contexto. Dueni 24 GR4 se detectó por primera vez el 27 de diciembre de 2024 y se reportó al Centro de Planetas Menores. Ese es el centro oficial que lleva el registro de nuevos asteroides y cometas. Al poco tiempo, apareció en la tabla de riesgo de impacto Sentry de la NASA, que es como su lista de vigilancia para cualquier asteroide que pudiera chocar con la Tierra. Por un rato la cosa se veía complicada. De entre más de 37,000 asteroides grandes conocidos, YR4 era el único con una posibilidad real de golpear la Tierra en el corto plazo. Sus probabilidades incluso subieron hasta un récord de 3.1%. A quienes no somos expertos, quizá no nos suene a mucho, pero en términos espaciales es enorme. Los científicos pusieron mucha atención. Por suerte, tras unos meses de mejor seguimiento y observaciones más nítidas, precisaron la órbita del asteroide. Resulta que su trayectoria no nos lleva para nada cerca. La probabilidad de que impacte la Tierra bajó tanto que ahora es prácticamente cero. Así que podemos respirar y relajarnos. La Tierra está a salvo. Pero la Luna, quizá no. Y por eso, ahora se debate si volarlo antes de que se acerque. El asunto es que el asteroide 2024 YR4 es bastante grande. Según lo que vio el telescopio espacial James Webb, mide unos 67 metros de largo, más o menos como un edificio de 20 pisos. No es precisamente una piedrita, diría yo. Al principio, la NASA calculaba apenas como 1.7% de probabilidad de que YR4 se estrellara contra la Luna. Pero luego, en marzo, el telescopio Webb lo revisó de nuevo, y ese número brincó de inmediato a 3.8%. Para mayo, volvió a subir. Ya rondaba el 4.3%. En pocas palabras, entre más lo miraban, más probable parecía que esa roca espacial sí le pegara a nuestro satélite natural. La buena noticia es que estas observaciones nuevas ayudaron a la NASA a calcular con alrededor de 20% más precisión dónde estaría el asteroide el 22 de diciembre de 2032. Ahora, si de verdad se estrellara con la Luna, la NASA dice que no alteraría su órbita, ni la haría tambalear, ni nada así de dramático. Pero, y es un pero enorme, un impacto de algo tan grande levantaría montones de escombros, y esa basura espacial en vuelo podría convertirse en un problema serio para los satélites que orbitan la Tierra, o incluso para los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Suena lo bastante alarmante. Por eso, la historia podría tomar un giro de ciencia ficción. Los científicos están considerando seriamente volar el asteroide. Pero, a diferencia de una película, esta vez no se trata de salvar la Tierra. La idea más extrema es lanzar varias cargas nucleares contra el asteroide antes de que llegue a la Luna. La lógica es que, si lo hacen pedazos cuando todavía está lejos, los fragmentos se dispersarán de forma segura en el espacio, en vez de causar problemas cerca de la Tierra. Claro que hay un pero. Aunque los científicos saben más o menos qué tan grande es YR4, no saben con exactitud cuánto pesa. Y eso es un problemón. Sin conocer su masa, las agencias espaciales no pueden diseñar una misión precisa para desviarlo. En teoría, podrían mandar primero una nave de reconocimiento, que se acerque, lo mida y defina la mejor manera de empujarlo. Pero los investigadores dicen que no hay tiempo. Para cuando reuniéramos todos los datos y fabricáramos el hardware adecuado, ya sería tarde para interceptarlo antes de la ventana de impacto de 2032. Así que, en vez de un empujón suave, algunos expertos proponen irse al estilo Armageddon, con esa disrupción muy robusta. En cristiano, hacerlo trizas con explosiones nucleares. Claro que esta idea trae un riesgo enorme. ¿Y si la explosión cambia por accidente la trayectoria del asteroide y manda fragmentos hacia la Tierra? Los investigadores admiten que es posible, pero aún así, creen que detonar cargas nucleares podría ser la solución más práctica, dadas las circunstancias. Si la misión llegara a ocurrir, tendría que lanzarse entre 2029 y finales de 2031. Eso le daría el tiempo justo para alcanzar e interceptar el asteroide antes de que se acerque demasiado a la Luna. Ahora, detonar rocas espaciales puede sonar exagerado, pero la NASA ya tiene experiencia en defensa planetaria. En 2022 lograron algo histórico, con la prueba de redireccionamiento de doble asteroide, DART. Esa misión trataba de demostrar que los humanos podemos cambiar físicamente la trayectoria de un asteroide sin usar explosivos. La NASA lanzó una nave pequeña en noviembre de 2021.
y tras casi un año de viaje, se estrelló de frente contra un asteroide diminuto llamado Dimorphos, a unos 22.500 kilómetros por hora. La idea era simple. Si golpeas un asteroide con suficiente fuerza, le cambias un poco la órbita, lo justo para que algún día esquive la Tierra. Y sí, funcionó. La prueba mostró que incluso una nave relativamente pequeña puede hacer una diferencia importante. Ahora, la Agencia Espacial Europea quiere verificar con precisión cuánto efecto tuvo ese choque. En octubre de 2024, lanzaron una nave de seguimiento llamada Hera desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. Hera va en un viaje de 2 años para llegar a Dimorphos y a su compañero más grande, el asteroide Didymos. Para octubre de 2026, Hera entrará en órbita del par de asteroides y empezará a recolectar datos, básicamente para revisar las cuentas de la NASA. Los científicos de la ESA esperan que, al analizar el sitio del impacto, sepan qué tan eficaz fue DART para cambiar la trayectoria del asteroide. Si resulta que el impacto cinético, es decir, estrellar una nave contra un asteroide, funciona lo bastante bien, futuras misiones podrían usar esa técnica otra vez. Quizá incluso con UYR4, si algún día se vuelve una amenaza real. Y si no, es cuando el plan nuclear de respaldo podría salir del cajón. De cualquier modo, los científicos buscan que, si una roca espacial amenaza a la Tierra o a la Luna, la humanidad tenga algo más que un guión de Hollywood en que apoyarse. Por cierto, en la NASA hacen ejercicios hipotéticos con asteroides cada 2 años para poner en sintonía a científicos, agencias estatales y expertos internacionales. En esos simulacros, los especialistas suponen que una roca espacial gigante viene hacia nosotros. Luego trabajan las preguntas difíciles que se les ocurren, como ¿qué tan grande es? ¿Dónde podría impactar? ¿Qué deberíamos hacer? Es como una lluvia de ideas gigantesca para que, si esto llegara a pasar, no empecemos desde cero. Para que estos escenarios se sientan lo más reales posible, participa el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Ellos son quienes rastrean asteroides reales y calculan sus órbitas. Así que simulan meses de observaciones de asteroides, con incertidumbres sobre su tamaño, su trayectoria y posibles zonas de impacto. Nadie sabe exactamente qué tan grande es el asteroide ni dónde podría pegar. Es el tipo de incertidumbre que hace mucho más difícil decidir, tal como sería en la vida real. Este es un cráter típico en la Luna. Está aquí porque hace mucho tiempo un asteroide se estrelló justo contra ella. Sí, un cráter lunar se forma cuando un asteroide, meteoroide o cometa impacta la superficie lunar. Y como pueden ver, ha pasado muchas veces. Pero un cráter se formó de manera muy diferente. ¿Cómo? Bueno, retrocedamos un poco. Hay una hipótesis muy aceptada de que la Luna misma es producto de una colisión, igual que estos cráteres. Pero esa colisión fue mucho más intensa. Ocurrió hace más de 4.500 millones de años, cuando un enorme planeta del tamaño de Marte, llamado Theia, chocó contra la Tierra. Ese evento lanzó un montón de escombros a la órbita. Eventualmente, se unieron para formar la Luna. Ahora, por un tiempo después de eso, la Luna era básicamente una gigantesca bola de lava. Pero como la Luna temprana estaba muy cerca de la Tierra, la gravedad de nuestro planeta la comprimía, haciéndola aún más caliente. Al final, la Luna se alejó, se enfrió y formó una corteza rocosa. Ahora, continuemos. Hace unos 4.300 millones de años, un asteroide del tamaño de un país pequeño como Nepal, mucho más grande que el que exterminó a los dinosaurios, se estrelló en el lado oculto de la Luna. Dejó un enorme cráter llamado la cuenca Polo Sur-Aitken. Tiene hasta 8 kilómetros de profundidad y unos 2.400 kilómetros de ancho. Para comparar, es aproximadamente la distancia de la Ciudad de México a Los Ángeles y lo suficientemente profundo para tragarse el Monte Everest. Ahora, los científicos creen que ese impacto pudo haber desenterrado y esparcido material antiguo del interior de la Luna, una mezcla de materiales apodada CREEP, siglas de potasio, elementos de tierras raras y fósforo. Es como una cápsula del tiempo química, de cuando la Luna era un océano de lava. ¿Quieren saber por qué esta área podría ser aún más interesante científicamente de lo que pensamos? Verán, hasta hace poco, los investigadores creían que el asteroide vino del sur, impactando hacia arriba y esparciendo material radioactivo, ese mismo CREEP, alrededor del borde norte del cráter. Pero al observar más de cerca, los científicos descubrieron que el impacto en realidad vino del norte, lo que significa que todo ese valioso CREEP terminó en el borde sur.
Y adivinen qué, la misión Artemis 3 de la NASA tiene como objetivo exactamente esa región sur. Los investigadores empezaron a cuestionar la vieja teoría del impacto del sur, cuando compararon el cráter lunar con otros del sistema solar, principalmente la cuenca Hellas de Marte y la cuenca Sputnik de Plutón. Aquí están. ¿Ven? Los tres tienen esta extraña forma de lágrima o aguacate, anchos de un lado y puntiagudos del otro. Y exactamente ese extremo puntiagudo suele indicar de qué dirección vino el asteroide. En el caso de la cuenca Polo Sur Aitken, eso significa que el asteroide impactó desde el norte, no desde el sur. Para confirmarlo, los científicos revisaron datos antiguos de la misión Lunar Prospector de la NASA. Orbitó la Luna en 1998 y 99. Esa nave midió elementos radioactivos en la superficie y encontró altas concentraciones de torio, un componente clave del CREEP, alrededor del borde suroeste de la cuenca. La misión Artemis 3 es el gran plan de la NASA para llevar humanos de vuelta a la Luna por primera vez desde 1972. Si todo sale según lo planeado, el lanzamiento está programado para mediados de 2027, justo después de que termine Artemis 2. Verán, Artemis 2, que se supone se lanzará antes de abril de 2026, será como un ensayo general. Los astronautas orbitarán la Luna sin aterrizar, solo para asegurarse de que todos los sistemas funcionen bien. Una prueba de manejo cósmica. Artemis 3 es cuando las cosas se pondrán serias. Se espera que los astronautas aterricen cerca del polo sur lunar en una de 9 posibles ubicaciones que la NASA ha identificado. El único problema es el tiempo. Artemis 3 ya se ha retrasado varias veces, y también Artemis 2. Artemis 1 se lanzó en 2022. Fue un vuelo de prueba sin tripulación que rodeó la Luna y regresó sin problemas. Así que lo siguiente es Artemis 2, que llevará astronautas reales más lejos en el espacio. Luego viene Artemis 3, la grande. Se supone que los astronautas estarán en la superficie lunar como una semana haciendo cosas científicas antes de regresar a casa. Después de eso, Artemis 4 y 5 construirán y expandirán una nueva mini estación espacial orbitando la Luna. Se llama Gateway. Piensen en ella como una parada en el espacio. Los astronautas pueden acoplarse ahí, vivir en misiones cortas, hacer experimentos y prepararse para aterrizajes. La NASA la está construyendo con ayuda de la Agencia Espacial Europea, Japón y algunos otros. Los astronautas viajarán en la nave Orión, lanzada por el Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, un cohete enorme, más alto que la Estatua de la Libertad y lo suficientemente potente para enviar personas a la Luna. Para aterrizar realmente, usarán el sistema de aterrizaje humano. Se supone que la Starship de SpaceX llevará a las primeras tripulaciones a la superficie lunar una vez que demuestre que puede aterrizar de forma segura. A largo plazo, la NASA no se detendrá en la Luna. El gran objetivo es de la Luna a Marte. Ojalá podamos usar todo lo aprendido de Artemis para construir una base lunar y eventualmente enviar humanos hasta Marte. Y quién sabe, quizás cuando la gente aterrice en la Luna, podrán descifrar otro misterio sin resolver. Destellos, brillos o rayos de luz que a veces iluminan nuestro satélite. Profundicemos en este misterio, ¿les parece? La noche del 19 de abril de 1787, el astrónomo William Herschel vio algo extraño. Una luz brillante resplandeciendo en la parte oscura de la luna nueva. Brilló por horas y era casi tan brillante como la nebulosa de Orión. Lo que vio probablemente fue lo que los científicos ahora llaman un fenómeno lunar transitorio, o FLT. Básicamente, pequeños destellos rápidos o cambios de color en la superficie lunar. Los FLT pueden verse como manchas brillantes, puntos rojizos o morados, o incluso nubes borrosas que aparecen y se desvanecen de repente. En los últimos 2000 años, se han registrado alrededor de 3000 de estos extraños destellos lunares usando telescopios, cámaras, o a veces son sus propios ojos. Entonces, ¿qué está pasando realmente allá arriba? Bueno, no hay una sola respuesta. Muchas cosas diferentes pueden causar los FLT, desde impactos de meteoros hasta liberación de gases o incluso actividad eléctrica. La duración del destello, que puede ir desde una fracción de segundo hasta varias horas, da a los científicos pistas sobre qué hay detrás de cada misterioso espectáculo lunar.
Los destellos súper cortos, de menos de un minuto, probablemente son causados por pequeñas rocas espaciales estrellándose contra la Luna. Incluso un meteoroide del peso de una bola de billar puede golpear la superficie lunar con suficiente fuerza para hacerla brillar por una fracción de segundo. El calor del impacto hace que las rocas brillen y luego se desvanezcan rápidamente al enfriarse. Por mucho tiempo, los científicos sospechaban que estos destellos rápidos eran causados por impactos de meteoros, pero no pudieron probarlo hasta los 90, cuando las cámaras de alta velocidad se volvieron comunes en la investigación lunar. Aún así, no fue fácil confirmarlo. Los destellos cortos podían ser solo fallas de cámara o ruido eléctrico. La única forma de estar seguros era captar el mismo destello desde 2 o más lugares a la vez. Bueno, eso pasó por primera vez durante la lluvia de meteoros Leónidas, en 1999, cuando los científicos grabaron verdaderos destellos de impacto en la Luna. Después, obtuvimos más pruebas de que la Luna era bombardeada frecuentemente con rocas espaciales. Aunque los destellos parecen concentrarse en ciertas áreas, como Oceanus Procellarum, una de las grandes planicies oscuras de la Luna, eso probablemente es solo por donde han enfocado sus cámaras los científicos. Un estudio de 2024 mostró que los meteoroides en realidad golpean la Luna uniformemente por todas partes. Ahora, los destellos que duran unos minutos probablemente son causados por algo totalmente diferente. Fugas de gas del interior de la Luna. Estudios de 2008 y 2009 encontraron que cuando gas como el radón se acumula bajo la superficie lunar, puede estallar de repente. Oigan, sé cómo se siente eso. Y cuando este gas radiactivo escapa y se desintegra, emite un brillo tenue que podemos ver desde la Tierra. Curiosamente, esos puntos brillantes a menudo coinciden con áreas donde los científicos ya han encontrado niveles más altos de radón. Luego están las luces de larga duración. Permanecen por horas, como el brillo que vio William Herschel en 1787. Un estudio de 2012 sugirió que podrían ser causadas por el viento solar, una corriente de partículas cargadas que viene del Sol. Cuando ese viento solar golpea el polvo lunar, puede cargar las partículas y lanzarlas al aire. Bueno, al espacio, creando nubes de polvo masivas de hasta 100 kilómetros de altura. Estas nubes flotantes podrían doblar o reflejar la luz de estrellas o planetas cercanos, haciendo parecer que la Luna misma está brillando. Así que ojalá obtengamos las respuestas una vez que la misión Artemis aterrice y comience su exploración. Oigan, ya no puedo esperar. La Luna podría estar ocultando billones de dólares en materiales bajo esa polvorienta superficie, y la NASA está a punto de obtener una parte de ello pronto. Su nueva tecnología de perforación lunar acaba de superar su primera gran prueba y podría abrir una frontera completamente nueva: la minería espacial. Esto no es solo un hito científico, sino que podría cambiar la economía de los Estados Unidos para siempre, y tal vez incluso transformar la vida en la Tierra. Eso se debe a que encontraron algo raro en el suelo lunar, algo que podría volverse esencial para nosotros en el futuro: el helio 3. Muy bien, entonces conoces el helio, ¿verdad? Es el gas que hace que los globos de cumpleaños floten. Pero el helio 3 no es eso, es un isótopo especial del helio, lo que básicamente significa que tiene el mismo número de protones, 2 por cierto, pero un número diferente de neutrones. En términos químicos es raro, como súper raro. Aquí llega la parte triste. La Tierra tuvo helio 3 en su momento, de hecho, una gran cantidad, pero durante la formación de nuestro planeta mucho se escapó al espacio. Resulta que es súper ligero, así que no se quedó. Pero aún no podemos encontrarlo aquí y allá, principalmente dentro de nuestro planeta. Me refiero a que hay algo de él literalmente atrapado bajo tierra, o incluso mucho, como podrían sugerir algunos estudios recientes. Sin embargo, el problema de extraer helio 3 es caro, limitado y sumamente difícil. Tan difícil, de hecho, que obtenerlo de la Luna de repente suena como un paseo. Para comprender por qué extraer helio 3 en el espacio podría ser más fácil, debemos comparar rápidamente la Tierra y la Luna. Entonces, aquí está el Sol, ¿verdad? Esta enorme bola de fuego en el cielo constantemente lanza toneladas de helio 3. Cuando esta llega a la Tierra, el campo magnético de nuestro planeta actúa como un escudo gigante invisible. Básicamente le dice no, aquí no, y desvía la mayoría de este material. Pero la Luna no tiene un campo magnético amigable y protector como el de la Tierra, así que cuando el helio 3 llega a la Luna, impacta directamente en la superficie y queda atrapado en el regolito lunar. Me refiero a esa capa suelta de polvo, suelo y escombros rocosos que cubre la Luna.
Y podría haber toneladas de ello, literalmente. Algunas estimaciones lo sitúan entre 1 y 3 millones de toneladas de helio 3. La mejor parte es que probablemente casi todo está justo en la capa superior del suelo lunar. Así que en lugar de perforaciones intensas, podría ser tan fácil como simplemente recoger un poco de polvo lunar. Es por eso por lo que muchas personas piensan que obtener helio 3 de nuestro satélite natural podría ser mucho más fácil e incluso más barato que excavar profundamente bajo tierra aquí en nuestro planeta. Ahora probablemente estés pensando, ¿por qué pasar por todo ese lío? Es decir, si no funciona para los globos de cumpleaños, ¿cuál es la importancia del helio 3? Bueno, para empezar, ya se está utilizando en tecnología médica avanzada como en resonancias magnéticas y rayos X, pero aquí está el verdadero cambio de juego. El helio 3 podría realmente acabar con nuestra dependencia de los combustibles fósiles definitivamente. Este raro isótopo podría usarse en reactores de fusión nuclear avanzada aquí en la Tierra. En otras palabras, podría proporcionarnos energía nuclear, la cual no solo es súper eficiente, sino también mucho más segura. Verás, la mayoría de las plantas de energía nuclear actuales funcionan mediante un proceso llamado fisión. Utilizan uranio 235 y cuando esos átomos se dividen obtienes una gran cantidad de energía, pero también obtienes otra cosa, residuos radioactivos, y sí, son tan peligrosos como suenan. Pero el helio 3 es diferente. Podría alimentar los reactores del futuro mediante un proceso llamado fusión. Si mezclas helio 3 con un tipo de hidrógeno llamado deuterio, aún obtienes mucha energía, pero sin el residuo peligroso. También podría ser rentable. Digamos que la bodega de carga de un transportador espacial podría llevar unas 25 toneladas de helio 3. Eso sería suficiente para abastecer de energía a todo Estados Unidos durante un año. Además, los científicos creen que hay suficiente de este elemento en la Luna para abastecer a todo el mundo por 10.000 años. Estas son solo estimaciones por ahora, pero el potencial futuro es tan emocionante que la demanda del helio 3 ya está disparándose, y lo mismo ocurre con su valor. En 2024, algunos expertos dijeron que el mercado de helio 3 valía alrededor de 670 millones de dólares. Este año se espera que alcance aproximadamente 730 millones, y dentro de 10 años, los expertos creen que podría llegar a casi 1,6 mil millones de dólares. Perdón por todos los números, solo quería mostrarte por qué es importante la minería en la Luna. En realidad, podría salvarnos de una futura crisis energética al proporcionarnos energía nuclear limpia casi infinita. Todo suena genial hasta ahora, pero hay un gran desafío. Extraer helio 3 en la Luna es una cosa, pero traerlo de vuelta a la Tierra es una historia completamente diferente. Así que veamos una posible solución. Primero, robots o máquinas especializadas perforarían el suelo lunar o simplemente recogerían polvo lunar para recolectar el helio 3. Luego se empaquetaría en contenedores y se lanzaría desde la Luna rumbo a la Tierra. Cuando los contenedores se acercaran a la Tierra, una nave llamada Transportador Espacial Rápido los recogería en órbita. Piensa en ella como un camión espacial reutilizable, con motores que incluso pueden usar aire para propulsarse. Finalmente, la nave aterrizaría en un aeropuerto aquí en la Tierra. Desde allí, el helio 3 se dirigiría directamente a las plantas de energía, proporcionándonos energía limpia, segura y casi ilimitada. ¿Ves lo desafiante que suena, verdad? Por supuesto, los especialistas aún están determinando las mejores formas de transportarlo. Pero una cosa es cierta, estamos cada vez más cerca de construir una base minera completa en la Luna. La NASA probó recientemente una nueva tecnología de perforación llamada Trident, y tan pronto como tocó la superficie lunar, comenzó a trabajar de inmediato y funcionó de manera perfecta. Por ahora, su principal propósito es llevar el suelo a la superficie para que los científicos puedan estudiarlo. Quieren aprender más sobre la resistencia del regolito lunar y cómo reacciona al momento de ser perforado. Definitivamente es un emocionante avance hacia la minería extraterrestre. Pero no es solo helio 3, ¿sabes? Hay muchas otras cosas valiosas que se pueden extraer de la Luna. Por ejemplo, hay hielo de agua en la superficie y de eso podríamos extraer oxígeno e hidrógeno. Luego podrían encontrarse metales raros y costosos como el platino, el rodio o el iridio. Incluso podríamos extraer hierro, silicio y aluminio.
lo cual sería perfecto para construir cosas directamente en órbita, como futuras estaciones espaciales u otras infraestructuras. Ahora que sabemos lo importante que podría ser la minería en la Luna, probablemente te estarás preguntando, ¿está permitido todo esto? Quiero decir, ¿quién posee realmente la Luna? La respuesta corta, nadie. Aunque la NASA está allá arriba haciendo investigaciones, eso no significa que los Estados Unidos sean dueños de la Luna. En 1967, algunas naciones firmaron el Tratado sobre el Espacio Exterior. Básicamente establece que nadie puede reclamar la propiedad sobre nuestro satélite natural, ni sobre ningún otro cuerpo celeste, ni un asteroide, ni un planeta, ni siquiera una roca aleatoria flotando por allí. Entonces, si un país quiere explorar la Luna, claro, puede hacerlo, pero no pueden plantar una bandera y decir, esto es nuestro ahora. Aquí es donde se complica. Las empresas. No hay mucho acuerdo sobre lo que las empresas privadas pueden y no pueden hacer allá afuera. Por ejemplo, una empresa privada establece una base en la Luna, aterriza en una nave espacial, construyen una pequeña estación e incluso inician excavaciones. La base en sí misma les pertenece, claro, pero el terreno en el que están, no. Hasta ese punto. La Tierra no tiene una, sino 7 lunas. Al menos 7, aunque podría haber más. Y este conocimiento cambia completamente la visión del mundo, ¿verdad? Significa que vamos a colonizar no uno, sino 7 cuerpos celestes y que tendremos 7 bases lunares. ¿Tendremos la opción de elegir en cuál satélite natural pasar nuestras vacaciones espaciales en el futuro? Pues hay un detalle. Estas lunas adicionales son algo diferentes. Se llaman minilunas. No existe una definición oficial para una miniluna porque, por supuesto, los científicos no pueden ponerse de acuerdo en nada. Pero la idea general es una roca espacial que queda temporalmente atrapada en la gravedad de la Tierra. Da al menos una vuelta completa a nuestro alrededor y en algún momento se acerca bastante, como a una distancia de 4 lunas. Básicamente, si se acerca lo suficiente como para poner nerviosos a los astrónomos, cuenta. Nuestra Tierra adquiere estas pequeñas lunas de vez en cuando. Pasan por aquí, se quedan un rato y luego se dirigen a orbitar el Sol. De vez en cuando, fragmentos de escombros espaciales son atrapados por la gravedad de la Tierra y comienzan a orbitarnos por un tiempo, como si se quedaran momentáneamente en nuestro sofá antes de continuar su camino, como una especie de citas rápidas cósmicas. Los científicos pensaban que la mayoría de estas minilunas provenían del cinturón de asteroides, un enorme montón de escombros espaciales entre Marte y Júpiter, pero algunos descubrimientos recientes están poniendo eso en duda. Resulta que algunas de estas pequeñas lunas podrían ser, en realidad, fragmentos de nuestra propia luna. Un famoso ejemplo, en 2016, un telescopio en Hawái detectó un extraño objeto que merodeaba cerca de la Tierra. Lo llamaron Kamo Alegua, que a mí me suena a un destino de vacaciones genial, pero en realidad es una roca espacial de 100 metros de ancho que orbita el Sol al mismo ritmo que nosotros. Estudios posteriores demostraron que probablemente se desprendió de la Luna hace entre 1 y 10 millones de años. Yo no estaba por aquí en ese entonces, cuando algo masivo chocó contra ella y creó el cráter Giordano Bruno. Y hace poco apareció otro objeto, 2024 PT5. Y adivina qué, también se parece mucho más a un fragmento de la Luna que a un típico asteroide. Por supuesto, los investigadores no pudieron resistirse a hacer los cálculos. Uno de ellos, Robert Jedicki, quien básicamente es el experto en minilunas, y su equipo realizaron varias simulaciones para averiguar con qué frecuencia los fragmentos de la Luna podrían terminar orbitando la Tierra. Resulta que muchos de esos escombros pueden ser capturados por la gravedad de nuestro planeta, al menos por un tiempo, y alrededor del 20% de ellos podrían convertirse en auténticas minilunas. La mejor suposición es que en este momento alrededor de 6 o 7 pequeñas piedritas espaciales nacidas de la Luna podrían estar orbitando la Tierra. Pero no para siempre, porque estas chicas tienen problemas de compromiso. La vida promedio de una miniluna es de unos 9 meses antes de que decida irse. Y como siempre hay nuevos restos flotando hacia el vecindario de la Tierra, el grupo se sigue renovando. Pero aquí está el asunto. Estos números son extremadamente inestables. Jedicki literalmente dijo que la incertidumbre es enorme. Y estoy haciendo comillas en el aire, que es la forma más científica de decir, estamos adivinando aquí.
Hay demasiados desconocidos, como el tamaño de las explosiones en la Luna, la velocidad a la que vuelan los fragmentos, y si nuestros telescopios son lo suficientemente buenos para ver las cosas pequeñas. Así que sí, la predicción podría estar muy equivocada, pero así es la ciencia. Uno hace una suposición atrevida, alguien demuestra que estás equivocado después, y al final todos aprendemos más. En cualquier caso, las minilunas son súper difíciles de detectar. Generalmente tienen el tamaño de un coche o una SUV, entre 1 y 2 metros de ancho. Podría parecer grande cuando estás estacionado en paralelo, pero en términos espaciales, eso es básicamente una migaja de pan. Sin embargo, un problema aún mayor es que son pequeñas y rápidas. Para que podamos verlas, tienen que pasar muy cerca de la Tierra para reflejar suficiente luz. Pero cuando están tan cerca, también se mueven por el cielo como si llegaran tarde a algo, lo que hace que sean realmente difíciles de atrapar incluso con telescopios sofisticados. Esa es una de las cosas que preocupan a los científicos sobre los minimeteoros. ¿Qué pasaría si uno de ellos eventualmente terminara en la atmósfera terrestre? Entonces podría ser el evento de Chelyabinsk 2. Era una mañana tranquila en Chelyabinsk hasta que dejó de serlo. Hubo un destello de luz tan brillante que eclipsó al sol, seguido de un estruendo sónico estremecedor que sacudió los cielos y rompió la realidad, junto con unas cuantas miles de ventanas. Sucedió el 15 de febrero de 2013. Sin previo aviso, una roca espacial del tamaño de una casa irrumpió en la atmósfera terrestre a más de 18 kilómetros por segundo. Aproximadamente a 22 kilómetros sobre el suelo, detonó en el aire y liberó una cantidad inmensa de energía. Vidrios llovieron en casas, escuelas, oficinas. Más de 1.600 personas resultaron heridas, la mayoría por fragmentos voladores. Y ni siquiera era un gran asteroide, solo un guijarro cósmico en comparación con los que acechan allá afuera. Afortunadamente, según Jedic, las encuestas modernas del cielo son sorprendentemente buenas para identificar cosas tan pequeñas, incluso desde millones de kilómetros de distancia. Pero hay un inconveniente. Estas cosas se mueven tan rápido que no aparecen como puntos en las imágenes como lo harían los objetos espaciales normales. Dejan trazos y a las computadoras les desagradan intensamente los trazos. Esas estelas de movimiento son más difíciles de reconocer para los algoritmos, por lo que estas pequeñas lunas a menudo pasan desapercibidas. Afortunadamente no todo es pesimismo. Los investigadores señalan que logramos detectar una 2020 CD3 a pesar de que solo era visible en 2 de 1000 noches posibles. Eso es como encontrar una aguja en un pajar mientras el pajar está girando. Pero una vez que sabemos dónde está una mini luna, es mucho más fácil seguirle el rastro. Y aquí es donde las cosas se ponen emocionantes. Esos pequeños visitantes podrían ser realmente útiles. Ya que se acercan tanto a la Tierra, llegar a ellos sería mucho más barato que volar hasta el cinturón de asteroides. Así que tal vez un día las empresas espaciales intenten capturar uno y explotarlo para obtener minerales y cosas por el estilo. Científicamente, las minilunas también son bastante importantes. Podrían ayudarnos a entender cómo se formó el sistema solar y cómo sigue cambiando. Estudiar cómo fragmentos de la Luna son expulsados y se convierten en escombros en órbita podría incluso ayudarnos a determinar qué tipo de daño podría causar un asteroide a la Tierra. Así que sí, estos pequeños pueden ser rápidos, difíciles de encontrar y algo inestables, pero tienen muchos secretos por revelar. Por cierto, es posible que la Tierra haya tenido 2 lunas reales en algún momento, y no eran mini lunas. Una de ellas era la que conocemos y la otra era una compañera lunar que le seguía. Lamentablemente las cosas no terminaron bien para la pequeña. Los científicos se han preguntado durante años por qué un lado de la Luna, el que siempre vemos, es liso y plano, mientras que el otro, el que nunca muestra su rostro, es abultado, rugoso y mucho más grueso. Parece que la Luna tiene un lado perfecto para selfies y uno áspero de no me tomes fotos. Según un nuevo modelo computacional, esa asimetría podría ser el resultado de una colisión cósmica a cámara lenta. La teoría dice lo siguiente: hace millones de años, nuestro satélite tenía una luna hermana más pequeña que viajaba junto a ella en el espacio. Todo estuvo tranquilo durante unos 80 millones de años. Ambas lunas compartían la misma onda, tenían una composición similar, el mismo color, solo que una era 3 veces más grande que la otra. Entonces sucedió la gravedad.
A medida que las lunas se alejaban más de la Tierra, la atracción gravitatoria del Sol intervino, alteró la trayectoria de la luna más pequeña y eventualmente la envió estrellándose contra el lado lejano de la luna más grande. Esto no fue una explosión enorme de película de acción. La velocidad fue más como un choque lento pero firme. No lo suficientemente rápido para derretir roca, pero lo bastante fuerte como para aplastar una luna contra la otra como plastilina cósmica. La más pequeña no generó un gran cráter. Básicamente se esparció por el lado lejano, lo que dejó tras de sí ese terreno montañoso que vemos hoy en día. Después del impacto, el espacio se volvió realmente caótico. Billones de toneladas de escombros lunares fueron lanzados a la órbita y durante unos días todo el sistema fue solo polvo, rocas y caos. ¿Y la Tierra? Fue bombardeada con trozos de luna por hasta 1 millón de años después. Algunas de esas rocas... Los volcanes de la Luna no están inactivos y pueden hacer erupción en cualquier momento. Durante años vivimos sin saber nada al respecto, pero ahora esto ha sido demostrado de forma oficial gracias al sorprendente descubrimiento de la misión Chang'e 5 de China. Las muestras de suelo lunar que trajo de regreso a la Tierra contenían algo absolutamente inesperado, lo que sugería que podrían haber ocurrido erupciones volcánicas en la Luna tan recientemente como hace 123 millones de años. Geológicamente, eso es casi ayer. Pero la gran pregunta es, ¿estamos seguros aquí en la Tierra? Hace mucho tiempo que sabemos que la Luna fue una vez volcánicamente activa debido a las regiones oscuras, también conocidas como mares lunares, en su superficie. Estos, las llanuras oscuras que le dan a la Luna sus características marcas, son antiguas corrientes de lava que datan de hace unos 3 a 3,8 mil millones de años. Hasta hace poco, los científicos pensaban que esas antiguas corrientes marcaban el final de la actividad volcánica de la Luna. Pero la misión Chang'e 5 trajo de regreso suelo lunar que incluía varias cuentas de vidrio microscópicas, y 3 de ellas en particular revelaron una historia extraordinaria. Se formaron hace alrededor de 123 millones de años a partir de erupciones volcánicas. Un rango de incertidumbre es de solo 15 millones de años. El hallazgo de estas diminutas cuentas es sumamente importante debido a su composición y rareza. Miden entre 20 y 400 micras, más pequeñas que un grano de arena, y son de origen volcánico. Este dato las distingue de la mayoría de las demás cuentas de vidrio lunar, que generalmente se forman por impactos de meteoritos. Los eventos de impacto en la Luna crean vidrio al fundir la roca superficial con un calor y presión increíbles. El resultado son diminutas esferas vidriosas esparcidas por todo el paisaje. Sin embargo, las esferas volcánicas identificadas en la muestra de Chang'e 5 se formaron por magma que erupcionó desde debajo de la corteza de la Luna y se enfrió convirtiéndose en vidrio al llegar a la superficie. Al emplear la datación por uranio-plomo, que mide la descomposición del uranio en plomo dentro de las cuentas, los científicos lograron determinar su edad con una precisión asombrosa. Los resultados sugieren que la última actividad volcánica conocida en la Luna ocurrió en los últimos 200 millones de años, lo que la convierte en un acontecimiento reciente en la larga historia de la Luna. Este descubrimiento también coincide con observaciones previas de características superficiales inusuales conocidas como parches irregulares de mares. Son montículos suaves rodeados de terreno rocoso. Fueron avistados por primera vez por el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA en 2014. Estos parecen mucho más jóvenes que otras características lunares, potencialmente formados por erupciones volcánicas hace menos de 100 millones de años. Antes de las esferas de vidrio de Chang'e 5, estos parches irregulares de mares eran de las mejores evidencias de la reciente actividad volcánica en la Luna. Sin embargo, sin confirmación, sus orígenes seguían siendo inciertos. Y ahora, las esferas han confirmado la acción volcánica. Los hallazgos plantean nuevas preguntas sobre el funcionamiento interno de la Luna. En particular, ¿cómo pudo retener suficiente calor para mantener erupciones volcánicas? Pensábamos que la Luna se había enfriado significativamente después de su formación hace 4.000 millones de años y medio, lo que la había vuelto volcánicamente inactiva. Y sin actividad tectónica ni atmósfera, la Luna debería haber perdido su calor interno hace mucho tiempo.
Sin embargo, las esferas sugieren la posibilidad de algunas fuentes de calor localizadas dentro del manto lunar. Los científicos piensan que elementos productores de calor, como el potasio y el torio, podrían estar creando pequeños bolsillos cálidos que generan suficiente calor para derretir roca y provocar erupciones volcánicas aisladas. Pero espera, más allá de reescribir la historia de la Luna, este descubrimiento añade un giro interesante a los estudios en curso sobre los fenómenos lunares transitorios. Estas observaciones, a menudo reportadas como destellos o neblinas misteriosas por astrónomos aficionados, siguen sin ser confirmadas por sondas científicas. Algunos expertos simplemente los descartan como ilusiones causadas por la atmósfera de la Tierra. Pero si la Luna tiene pequeños focos de actividad volcánica o de emanación de gases, los fenómenos lunares transitorios podrían tener una base real. Los gases emitidos desde debajo de la superficie podrían explicar esos misteriosos resplandores y posiblemente ser un indicio de acción volcánica residual en la Luna. Ahora bien, si la actividad volcánica aún persiste en la Luna, esto podría tener implicaciones emocionantes para futuras misiones lunares. En las próximas décadas, los astronautas podrían aprovechar el calor volcánico para generar energía, derretir hielo para obtener agua o incluso calentar las bases construidas en la helada superficie lunar. Pero los recientes descubrimientos geológicos no se limitan al satélite natural de la Tierra. También aprendemos más sobre las lunas volcánicas más allá de nuestro sistema solar. La detección de una exoluna posiblemente volcánica orbitando el exoplaneta WASP-49b a unos 635 años luz de distancia significa que la actividad volcánica podría ser una característica común entre las lunas. Hasta ahora, la luna Io de Júpiter ostentaba el título del cuerpo más volcánico que conocemos, pero los investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA podrían haber encontrado un nuevo candidato. Esta potencial exoluna salió a la luz cuando los científicos observaron una nube de gas de sodio alrededor del exoplaneta. Pero el asunto es que las nubes de sodio son inusuales en las atmósferas planetarias y pueden indicar actividad volcánica. La nube de sodio cerca de WASP-49b presentaba un comportamiento extraño e inesperado. Se movía de manera errática, cambiaba de tamaño y ocupaba un espacio demasiado grande para ser explicado por la propia atmósfera del exoplaneta. Los científicos pensaron que la nube podría ser generada en realidad por una exoluna volcánicamente activa en órbita alrededor de WASP-49b. Se sabe que las lunas volcánicas como Io liberan gases como dióxido de azufre, sodio y potasio, que forman enormes nubes alrededor de sus planetas progenitores. Io, por ejemplo, produce regularmente grandes cantidades de gas que forman una nube que rodea a Júpiter hasta 1000 veces el tamaño del propio gigante gaseoso. Si algo similar ocurriera cerca de WASP-49b, la nube de gas podría ser una pista de actividad volcánica en una exoluna que orbita el planeta. Las observaciones del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile parecen confirmar esta teoría. La nube de sodio alrededor de WASP-49b está situada muy por encima de la atmósfera del exoplaneta y se comporta de maneras que no coinciden con la órbita de 2,8 días terrestres del exoplaneta. Esto podría sugerir que se origina de un cuerpo separado, probablemente una luna con actividad volcánica. Además, WASP-49b y su estrella anfitriona están compuestos principalmente de hidrógeno y helio, lo que hace que la nube de sodio sea aún más inusual. La tasa observada de liberación de sodio, más de 100.000 kilogramos por segundo, puede ser un indicio de una fuente volcánica inmensamente poderosa. Si los científicos verifican la existencia de esta exoluna, sería el primer descubrimiento de una exoluna volcánica. De regreso en nuestro sistema solar, Io sigue siendo el principal objeto espacial que nos ayuda a comprender las lunas volcánicas. Recientemente, la nave espacial Juno de la NASA proporcionó algunas de las imágenes más cercanas de Io desde la misión Galileo hace más de 25 años. La intensa actividad volcánica de Io es causada por el calentamiento por marea, resultado del tirón gravitacional de Júpiter y lunas cercanas como Europa. Este juego de fuerzas genera una enorme fricción dentro de Io, lo que produce un calor que alimenta erupciones volcánicas continuas.
Uno de los descubrimientos recientes más emocionantes de Juno fue un nuevo volcán que apareció justo al sur del ecuador de Io. Las imágenes de Juno muestran una gran y compleja región volcánica de aproximadamente 111 por 178 kilómetros de tamaño. Lo más asombroso, no estaba allí cuando Galileo fotografió el mismo lugar en 1997. Este nuevo volcán se formó cerca del volcán conocido previamente como Kanehekili. Los investigadores dicen que esta nueva estructura volcánica es un gran cambio que resalta la naturaleza dinámica de la superficie de Io. La región ecuatorial de Io alberga la mayoría de sus volcanes debido al intenso calentamiento por marea que experimenta. Las erupciones más potentes emiten gases sulfurosos y producen brillantes flujos de lava. Cubren la luna con depósitos coloridos y ricos en azufre. La imagen de JunoCam, tomada desde aproximadamente 2.500 kilómetros de distancia, muestra a Io iluminado dramáticamente por la luz solar reflejada en Júpiter y puedes ver una vista impresionante de su superficie volcánica en constante cambio. A pesar de estas detalladas observaciones, aún hay muchos misterios sobre el vulcanismo de Io. Los científicos están particularmente interesados en cómo el calentamiento por mareas afecta el interior de Io y si tiene un océano de magma subterráneo. Además, los investigadores intentan entender qué desencadena los diferentes tipos de erupciones, por ejemplo, penachos en comparación con flujos de lava, y cómo los gases volcánicos dan forma a la superficie y a la delgada atmósfera de Io. El estudio de las lunas volcánicas, desde Io hasta la posible exoluna cerca de WASP 49b, arroja luz sobre cómo las fuerzas de marea crean actividad volcánica. Hola, ¿alguien recuerda la fiebre del oro? En el siglo XIX, los buscadores inundaban los ríos de California con una sartén en mano en busca de riqueza. Bueno, los científicos ahora dicen que podría ser hora de la fiebre lunar, porque aparentemente metales preciosos por un valor superior a $1 billón podrían estar escondidos bajo la superficie de la luna. Eso es mucho dinero. Sin embargo, ¿realmente podemos alcanzarlo? Y si es así, ¿a quién le pertenece? Si alguna vez has prestado mucha atención a las imágenes de la Luna, probablemente notaste una gran cantidad de agujeros y cráteres. Nuestro satélite es como un gran queso suizo. Tiene más de 1,3 millones de cráteres si cuentas aquellos de más de 1 kilómetro. Pero hoy nos concentraremos en unos 6.500 realmente grandes, aquellos de más de 19 kilómetros de ancho. Esos no fueron hechos por hombrecitos verdes ni por pequeños topos, sino más bien por asteroides que han chocado contra la Luna desde tiempos inmemoriales. Científicos compararon escaneos de la Luna con meteoritos y después de analizar los datos creen que podría haber una fortuna en platino escondida en esos cráteres. Lo emocionante es que muchos de estos recursos podrían estar solo a unos pocos metros debajo de la superficie. La Luna no tiene una atmósfera como la Tierra, así que no hay viento, lluvia ni terremotos que alteren las cosas. Eso significa que esos impactos de asteroides dejaron sus metales preciosos prácticamente donde aterrizaron, intactos en el polvo lunar durante millones de años, con cada cráter como un enorme cuenco espacial capturando platino, iridio, paladio y otros metales. En la Tierra tenemos que perforar muy profundo solo para obtener una pequeña cantidad de estos. Por cierto, ¿sabías que la mayor parte del oro extraíble de la Tierra probablemente proviene de meteoritos antiguos? Cuando nuestro planeta se formó inicialmente, casi todo el oro original se hundió hacia el núcleo. Lo que en realidad podemos extraer hoy en día es probablemente lo que quedó cuando rocas espaciales chocaron contra la corteza hace miles de millones de años. Así que tal vez te preguntes por qué no alcanzar los asteroides y extraer allí. Bueno, eso es porque están fuera de alcance. Sí, en teoría sería posible extraer de asteroides, pero obviamente la Luna está mucho más cerca y es más fácil de llegar que cualquier otra roca gigante que flota en el espacio. Ya hemos caminado sobre ella y traído pedazos de ella a la Tierra, así que es justo decir que estamos familiarizados con ella. Esto hace que extraer de la Luna sea un paso inicial mucho más inteligente que perseguir asteroides impredecibles. Sin embargo, los asteroides son lo siguiente en la lista.
Además, cuando se habla de la minería en la Luna, no se trata solo del premio. Algunos de esos cráteres tienen agua congelada. Sabemos esto porque varias misiones como el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA y el Chandrayaan-1 de India han encontrado hielo de agua congelada en cráteres oscuros cerca de los polos de la Luna. Este hielo es extremadamente valioso porque puede descomponerse en oxígeno e hidrógeno. Estos son los componentes necesarios para fabricar combustible para cohetes. También podría purificarse para que los astronautas lo beban o incluso usarse para ayudar a cultivar plantas. Imagina llenar las naves espaciales con combustible directamente en la Luna antes de volar a otros planetas. No solo suena genial, sino que también es económico y conveniente. Eso nos ahorraría una enorme cantidad de dinero y esfuerzo. Y si ya estamos parando en reabastecernos, ¿por qué no quedarse y montar una estación? Se trata de construir una nueva base espacial y convertir la Luna en una plataforma de lanzamiento para explorar el espacio profundo. Una base lunar permitiría a los científicos estudiar los fenómenos meteorológicos espaciales, practicar la construcción de hábitats y probar robots en el polvo lunar real. No puedo ser el único emocionado por un futuro donde los robots transmitan sus misiones en vivo desde la Luna. Las habilidades y el conocimiento que desarrollemos allí podrían ser esenciales para vivir en Marte o explorar las lunas de Júpiter y más allá. Esto no es tan descabellado como podrías creer. Compañías como Astroforge y Karman Plus están trabajando en tecnología para minar asteroides y tal vez algún día la Luna. El programa Artemis de la NASA está intentando arduamente establecer una presencia humana sostenible en la Luna en la próxima década, y la Agencia Espacial de Europa también está poniendo su mirada en los recursos lunares. Así que sí, la idea de personas y robots trabajando juntos en la Luna probablemente sea solo cuestión de tiempo. Sin embargo, no es tan simple como parece. Hay grandes preguntas que enfrenta la humanidad. Al igual que con la fiebre del oro original, es un poco como el lejano oeste en cuanto a reglas. El Tratado del Espacio Exterior, firmado en 1967, establece que ningún país puede reclamar la Luna como su territorio. Sin embargo, es bastante antiguo en lo que respecta a las empresas privadas que extraen recursos. Entonces, si construyes tu cohete y extraes algo de platino primero, ¿es tuyo? Bueno, por ahora es un juego de adivinanzas. Los países están debatiendo y tratando de resolverlo antes de que la fiebre espacial del oro se convierta en una batalla campal en la Luna. Además está el desafío de proteger el entorno único de la Luna. Algunos cráteres son tan silenciosos que los científicos sueñan con convertirlos en enormes observatorios espaciales que estudien el universo sin ninguna interferencia de radio desde la Tierra. La minería cercana podría alterar las cosas o levantar polvo en el aire. El suelo lunar podría dañar los equipos sensibles y arruinar los experimentos científicos de miles de millones de dólares. Eso definitivamente molestaría a los investigadores. Además, algunas partes de la Luna no han sido tocadas y la minería podría eliminar lugares interesantes que aún no hemos explorado por completo. Así que, básicamente, queremos asegurarnos de no convertir la Luna en un sitio de construcción lunar antes de haber aprendido todos sus secretos. Es por eso por lo que algunos expertos sugieren establecer zonas protegidas en la Luna similares a parques nacionales aquí en la Tierra, donde la minería y las máquinas pesadas no estén permitidas. De esa manera obtenemos los beneficios de los recursos lunares, pero mantenemos las áreas más importantes de la Luna seguras para la investigación y el descubrimiento. Pero aquí hay una pregunta aún más grande. ¿Cómo va a afectarnos esto a nosotros, los simples terrícolas que no pueden darse un paseo hasta la Luna con detectores de metales y explorar? Los metales raros de la Luna no solo tienen un gran valor, podrían ser extremadamente útiles para la tecnología futura. Los metales del grupo del platino que podrían encontrarse en el suelo lunar se utilizan en cosas como equipos médicos, satélites e incluso algunos tipos de baterías y celdas de combustible. Si realmente la Luna está sobre un tesoro de $1 billón, podría impulsar las industrias tecnológicas y posiblemente reducir los costos. También está el helio 3, un isótopo raro que se encuentra en la superficie lunar. Los científicos piensan que podría algún día ser utilizado para la fusión nuclear, proporcionando una fuente de energía limpia y potente que no crea gases de efecto invernadero ni residuos radiactivos de larga duración. Si la fusión llega a ser posible, incluso pequeñas cantidades de helio 3 podrían abastecer ciudades enteras.
Un beneficio interesante de utilizar recursos del espacio es que podríamos reducir la minería y la contaminación aquí en la Tierra. Eso significa menos daño a nuestro medio ambiente y maneras más sostenibles de satisfacer las necesidades de nuestra creciente población. Por otro lado, todas estas nuevas oportunidades podrían crear nuevos desafíos. Por supuesto, habrá una competencia cósmica sobre quién obtiene los beneficios. Nadie quiere perderse una fiebre lunar. La conclusión, la minería lunar no es solo un experimento científico, es algo que podría afectar las economías, la tecnología y el medio ambiente aquí en la Tierra, para bien o para mal. Cuando era niño, hace cientos de años, teníamos bases lunares en las portadas de nuestros libros de ciencia. Una de las razones por la que los proyectos de alunizaje se volvieron tan raros es que simplemente no eran financieramente viables. ¿Por qué debería un país gastar recursos para llegar a la Luna si no hay nada valioso allí? Sin embargo, ahora que creemos que hay algo allá afuera, todo podría cambiar. Por eso ya me imagino trabajando de 9 a 5 en la Luna arreglando robots y cultivando plantas lunares. Pero es hora de volver a la Tierra, por así decirlo. Nadie está instalando un McDonald's lunar o reservando Airbnbs en la Luna todavía. Incluso los expertos más optimistas dicen que aún estamos a décadas de explotaciones mineras a gran escala o bases lunares permanentes. Por ahora la mayoría de las misiones serán robóticas, experimentales y con precios que harán que te duela la cabeza.